Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde Campus Creativo de la Universidad Latina. La Escuela de Arquitectura les da la bienvenida a este conversatorio. Yo soy Luis Alberto Monge. Mi nombre es Cristel Quiroz. Y nuestro invitado, Carlos Jiménez, Jiménez, que viene de Houston, arquitecto costarricense que radica allá. A mí siempre me gusta empezar con esas preguntas sobre la formación. Ya hemos conversado un par de veces antes, pero me gustaría que nos recordaras cómo fue esos años de formación en Houston, después de haber vivido en Costa Rica hasta los 14 años más o menos. Terminaste el colegio allá y hiciste toda la universidad. Sí, bueno, tal vez sería importante recordar que, o recuperar que yo no fui un inmigrante, no soy inmigrante que me moví a Estados Unidos por razones, digamos, de índoles como sucede en muchas ocasiones, ¿no? No estás contento en tu país. Yo vivía muy contento en Costa Rica, pero de pronto me encontré con un lugar que me empezó a fascinar, que es la cultura de Estados Unidos. No quiero decir que estoy de acuerdo con muchas de sus expresiones, pero me impresionó la posibilidad de un país y su vastedad de cómo se expresa y se vierte en el mundo, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar y me fascinó este nuevo universo. Tuve la gran fortuna de estudiar en una universidad, la Universidad de Houston, que en ese momento coincidía con la ciudad que estaba emergiendo, ¿no? Ahora Houston es una gran metrópolis, va a ser la tercera ciudad del país después de Nueva York y Los Ángeles. Entonces, en ese momento la Universidad de Houston y la ciudad eran paralelas en esa gran exploración y descubrimiento de un potencial, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho digamos, ese encuentro, ¿no? Tuve la gran fortuna de conocer a profesores realmente extraordinarios que me iluminaron y me contagiaron también de su pasión por la arquitectura. Y uno de ellos, que nunca olvidaré, fue John Haydock, Raymond Abraham, John Semanek, profesores de este calibre, y fue una educación realmente extraordinaria. Entonces ahí empezó mi aventura y al terminar la carrera se me otorgaron varios premios y esos premios me dieron gran confianza y simplemente empecé mi estudio. Pero lo empecé con una cierta, no sé cómo se dice en castellano, naivete. Ingenuidad. Ingenuidad, sí. Porque cuando uno no conoce muy bien una cultura o una forma de vida, tienes menos miedo a las cosas, no piensas mucho, simplemente estás impulsado por un deseo de aprender y de hacerte un camino, ¿no? Muchas veces cuando tienes un mapa muy seguro o una visión muy clara de eso, a veces también no te puede ayudar necesariamente. Entonces, es realmente una historia de Estados Unidos como muchas otras, ¿no? Que uno se abre camino a través de lo que has aprendido, de lo que quieres enseñar, ¿no? Porque yo creo que la arquitectura es una forma de enseñanza, ¿no? No es simplemente una disciplina de construcción o de urbanismo, es también de enseñar cómo la arquitectura puede mejorar la vida de las personas, de una institución, de una ciudad.
Maravillosas palabras. No hay nada que agregar. Bueno, ahí trato con mi español quebrado. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Sí, por supuesto, para eso estoy. Bueno, tomando en cuenta toda esta formación que usted tiene pues en el extranjero, ¿verdad? En Houston y demás, me gustaría quizás conocer un poco más a fondo su perspectiva sobre la arquitectura que tenemos, tal vez de este lado en Latinoamérica. Me gustaría conocer como su punto de vista al respecto. Sí, bueno, es interesante tu pregunta. Hoy estaba caminando por el barrio Amón, el barrio Escalante, y te das cuenta que realmente no hay una arquitectura que yo diría que sea necesariamente o se identifique como arquitectura costarricense o arquitectura argentina. Y yo veo más el deseo de entender un lugar y cómo cada ciudad, cada cultura interpreta ese lugar, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina de la arquitectura aquí en San José son esas casas que entendían una arquitectura muy vital y muy ingeniosa. Entonces creaban unos espacios fantásticos, un, un vestíbulo, un patio, una fachada, o sea, donde la arquitectura es una serie de momentos que son más ah, universales, más que específicamente o categóricamente de San José, ¿no? Y a lo que me refiero es que lo triste del mundo hoy en global es que puedes ver casas aquí en San José que las puedes ver en Shanghai o en Santiago de Chile o en Houston, o sea que, eh, pero lo más bello de la arquitectura costarricense, si así lo puedo llamar, es esa arquitectura que me acerca a detalles que son muy de una sublime inteligencia, ¿no? Donde tú ves que una puerta tiene un espesor, tiene una condición a la calle, hay una serie de cuartos que se organizan, o sea, una inteligencia que hoy realmente se encuentra muy poco en las construcciones actuales, porque tienen que ver más con estilos que se exportan globalmente y que realmente no pertenecen a ese lugar, pero se aceptan porque son partes de un mercado, son parte de otra sensibilidad. Entonces, a lo que me refería no es tanto eh, entender la arquitectura como si fuera una serie de fases históricas, sino que más como momentos de sublime sensibilidad, ¿no? Entonces, también hay que entender que países como los nuestros son países que están desarrollándose, ¿no? Yo no veo el mundo a través del primer mundo, el segundo. El mundo siempre se está desarrollando, ¿no? Lo que pasa es que la educación es fundamental, entonces un país se desarrolla mejor que otro porque está avanzando en su educación, ¿no? Entonces, eso hace que se establezca una, digamos, un respeto hacia lo que se construye, ¿no? Que eso viene de la educación, o sea, una de las ciudades más maravillosas que yo he visto en mi vida es, por ejemplo, Helsinki, en Finlandia. Finlandia tiene 5 millones de habitantes, como Costa Rica, ¿no? Creo, o sea, pero tiene una cultura de construcción más que de arquitectura, o sea, que ellos entienden que construir es un acto como amar o como soñar o como escribir, o sea, que va más allá de una promoción de estilos o de modas o de vicisitudes, ¿no? Entonces es algo más fuerte, pero viene de entender esa cultura y autoeducarse y continuar esa educación. El problema ahora que tenemos en Costa Rica, como yo lo veo, es que es un país que de pronto pasó de esa serie de sensibilidades que yo aún aprecio cada vez que vengo aquí,
a convertirse hoy en un lugar de mucho apogeo, ¿no? Porque es un lugar de que todos quieren venir a el turismo ecológico, las playas. Cuando yo me marché de pequeño, me acuerdo que enfrente de la casa de mi madre habían cafetales, ahora no reconozco nada, o sea, todo ha desaparecido porque ya la ciudad no tiene tiempo para educarse, sino que solo tiene tiempo para construirse en ese caos que se desata, ¿no? Ahora veníamos de un café y nos tomó como 35 minutos dar vuelta y me acuerdo también caminando por esas calles, los Yoses, que llegaba rapidísimo, o sea, que también, o sea, vamos eh, bueno, eso es otra, ahí me puedo perder en muchas cosas y no quiero cambiar el tema de tu pregunta, pero yo veo muchas cosas que quedan y que se pueden aprender, y yo creo que no todo se aprende de Archie Daily, las revistas y las públicas. Se aprende más observando, ¿no? Que simplemente estar siempre alimentado por una velocidad del mundo que más bien nos hace mucho daño, ¿no? Que no, realmente no podemos digerirla, entonces solo la tocamos, la rozamos en la superficie. Entonces cuando hoy estuve comiendo en un restaurante silvestre, y En Amón. sí, en el barrio Amón, y empecé, y caminé por el barrio y veía unas casas extraordinarias, unas casas, pero tan hermosas. ¿Y por qué son hermosas? No simplemente porque son de un estilo característico, no sé si son modernas, clásicas, bungalows tropicales, no me importa. Lo que más me fascina es la sintonía y la expresión de placer que te hacen sentir solo pasar enfrente de ellas. Ahora vivir ahí debe ser otra cosa. Y es todo, son los matices de la arquitectura, ¿no? Entonces, volviendo a Helsinki, por ejemplo, tú ves un edificio de Iliel Saarinen a la proximidad de uno no sé, de Alvar Aalto, de Bloomfield o el que sea, y están a la par y van como una prole de amigos que se hacen más fuertes porque están unidos por esa condición de continuidad. Y esa continuidad viene con el respeto y la educación a la construcción, a construir la ciudad. Y San José es una ciudad que hay partes muy bonitas de la ciudad, pero hay otras que son también un desastre, porque como toda ciudad, en la ciudad que yo vivo es igual. Ya eso no es una condición de primer, segundo, tercer mundo, es una condición de desarrollo, porque cada vez estamos perdiendo el deseo del sentido común o el deseo por simplemente ser una civilización de inteligencia, no una civilización de entretenimiento y qué importa si mañana se quiebran los platos, alguien los reparará, alguien los Comprará nuevos. comprará nuevos Sí. y se van. Y no vamos a sobrevivir como civilización de la humanidad, o sea, si no nos ponemos atentos. Claro. En ese respecto que estás mencionando, ya yo siento un poco que la velocidad del mundo actual, la memoria corta del mundo actual, vos lo respondés en tu arquitectura o en tu forma de ver el mundo a través de tus obras, más bien con eso, con un énfasis en la memoria del lugar, Sí, con proyectos que trabajan las preexistencias del lugar, los elementos que hay y cómo se conectan o se tejen entre sí. Esta vez si hablamos un poco sobre cómo ves vos ese proceso proyectual de tu obra. sí, no, es una pregunta muy importante porque
Hay una canción de José Alfredo Jiménez, que es uno de mis grandes héroes. En la canción él dice, se me olvida cuál es, pero dice, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Y yo creo que, aunque es una canción de característica romántica o de sus muchos dolores y amores, como era el gran compositor de México, pero me ha fascinado siempre esa frase porque hoy vivimos en un mundo de tanta velocidad que como que eso es lo que más importa. Entonces, yo siempre he pensado que lo más bonito de la arquitectura es casi como no saber a dónde va a llegar. Y en ese sentido, la arquitectura aporta más, porque es como, yo siempre lo comparo como que a mí me preocupa escribir más, no escribir, sino hacer el libro que va a contener las páginas en blanco que se van a ir llenando a través del tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, el libro tal vez, si es una casa pequeña, tal vez es una novela. Si es una casa más grande, es una, no sé, una colección de historias. O si uno es afortunado, tal vez sea 100 años de soledad, ¿no? O sea, pero a lo que me refiero es que a mí me gusta hacer siempre una arquitectura que esté presente porque está siempre ausente. Y está ausente porque está siempre presente. Y esa paradoja es lo que más me fascina de la arquitectura, porque entre más insistente sea la arquitectura de que el arquitecto está aquí, me incomoda, ¿no? Porque es como tener a alguien, es como estar en una, en una cena, imagínate, estás saboreando un gran consomé o una ensalada y está alguien diciéndote siempre, mira qué cuchillo con que comes tu ensalada, mira que, o sea, que es como una insistencia que el mundo de hoy nos propone como si eso fuera a, a deleitarnos, ¿no? Cuando más bien nos distrae, entonces, ¿cómo hacer una arquitectura que disfrute realmente de donde está, donde coincide? Hoy he preparado una conferencia sobre esto, por cierto, y he pensado mucho al respecto y lo quiero divulgar para los estudiantes. Pero sí, no, a lo que me refiero es tratar en un mundo tan veloz, ah, yo veo en la arquitectura lo opuesto, es casi como fuera de sintonía, ¿no? Que es como ah, eh, cuando uno es muy joven, eh, tienes a atender una velocidad, una ansiedad, ¿no? De llegar a algún lugar o llegar a hacer esto. Y realmente yo debo confesar que nunca he tenido esa ansiedad, entonces no sé si eso es lo que me ha atrasado o me ha rescatado, no podría decírtelo ah, subjetivamente, digo objetivamente, pero lo que sí puedo decir es que me ha dado un gran placer, una gran satisfacción de... hace 2 días estuve en una casa que voy a enseñar esta tarde, que acabamos de terminar, y tuve una cena con los clientes, una pareja ella tiene 84 años y él tiene 83. Y fue fantástico. Tuvimos una cena inolvidable, ¿no? En su dining room. Y hablamos de 5 años que tomó construir la casa, diseñarla, construirla. Imagínate, una pareja de 83 y 84 años y que se casaron justo cuando empezamos la casa. Pero ¿por qué cuento la historia? Porque eh, él me dijo algo que me conmovió realmente. Me dijo que cada vez que salía de la casa
sentía un gran vacío, que extrañaba su casa. Y me congeló, me dejó totalmente sin palabras. Porque, ¿qué significa? Bueno, tal vez significa que acertamos en todo lo que ellos querían, pero es más la idea de que la arquitectura realmente puede transformar la vida. Bueno, esta es una pareja que tiene recursos, puede hacerse una casa, pero yo no lo veo simplemente por tener esa capacidad de realizarla, sino que puede ocurrir en cualquier situación. Ah, es una casa muy modesta, ah, una casa media o un edificio, lo que sea, ¿no? Pero entonces yo creo que principalmente no es solo lo que mencionabas de los matices de un lugar, cómo una arquitectura puede capturarlos, ¿no? Pero no para contenerlos, sino más para disolverlos. Y se disuelven principalmente en el tiempo. Entonces, ¿qué significa cuando una persona de 84 años te dice que le cuesta mucho estar fuera de su casa? Han estado ahí apenas 5 meses. Entonces, no sé. Interesantísimo. ¿Mm? Adelante. Sí. Me llama mucho la atención que a lo largo de esta última pregunta menciona de alguna forma mucho la calidez que transmite una buena arquitectura, ¿verdad? La calidez. Esa sensibilidad, digamos, Ujú. de la que se trata. Y me gustaría quizás desde una perspectiva de estudiante actualmente de arquitectura, pues quizás preguntarle cómo podría describir el responder a este reto que hoy en día es bastante grande lograr como dentro de tanta arquitectura, siento yo, percibo algunas veces fría, lograr esa arquitectura cálida. Entonces, digamos, ¿cómo podrías describir ese reto o esa solución a ese problema que hoy en día pues, nos enfrentamos, que es bastante significativo, por decirlo de alguna forma? Sí, no, es una buena pregunta también. Pero, por ejemplo, yo soy profesor, yo tengo un gran, ¿cómo se dice? Task, ¿cómo se dice? Responsabilidad. Responsabilidad de compartir con otras generaciones que vienen, que son el futuro, de cómo hacer sentido de lo que hablas, ¿no? De un mundo que es casi como, es como una lluvia intolerable a veces de imágenes que descienden en la imaginación del joven arquitecto, la joven arquitecta. O sea que es una convulsión constante. ¿Cómo te aferras a algo en este mar de símbolos, signos? Y realmente yo siempre me he reforzado personalmente de otras disciplinas, ¿no? Más que la arquitectura a veces. Por ejemplo, hablábamos del cine, de la literatura, de la poesía, las experiencias que son realmente la definición más directa, la música, la expresión más directa de lo que es la vida. O sea que la arquitectura hay que entenderla principalmente como yo la entiendo al menos, creo que la debemos entender como si fuera ah, un contenedor de estas mismas experiencias, ¿no? Pero contrario digamos, opuesto, digamos, a lo que un escritor o un cineasta que tienen su tiempo limitado, ¿no? Una película dura 2 horas y media, lo que sea. Una arquitectura dura, si se construye bien como se debería, eh, tiene una gran responsabilidad también. Entonces, yo lo que trato de hacer es escuchar mucho, y a mí me gusta más escuchar, y cuando he escuchado bien, eh, logro sintetizar a través de oír. Y oír es algo parecido a como lo que preguntó Luis Alberto,
de dónde salen esas intuiciones hacia un lugar, ¿no? Es todo un gran misterio. Si fuera algo como un libro que está con las instrucciones, sería más fácil, pero no es así. Entonces, como no hay instrucciones tan nítidas o detalles, hay que escuchar con mucho y observar. Pero observar es muy distinto a simplemente ver o oír, ¿no? Son tensiones un poco básicas de estos sentidos, ¿no? Pero escuchar, observar, ah, el deleite, inclusive a veces sentir, digamos, percibir algo, ¿no? Estábamos en un café esta tarde y yo comentaba que lo que más me gusta es como el espacio crea un remolino de sensaciones, ¿no? Las plantas se mueven, bailan, el aire es fresco. Y ¿cómo puede una arquitectura tener esas mismas sensaciones, calidez, como la llamas tú? Y nos olvidamos muchas veces porque la arquitectura también es otro tipo de arte. Bueno, es un arte, no es un negocio, yo no sé lo que es realmente, no la podría definir, pero sí la puedo definir por estos matices que lo sientes cuando estás en un espacio, se sienten, ¿no? No necesitas, como dije, un diccionario, no necesitas instrucciones, eh, y existen en todo lado, ¿no? Pues, cuando entré a este espacio, lo primero que dije, ay, qué bien diseñado está, porque la altura de las tablones, las 3 sillas, o sea, alguien lo pensó para este propósito. ¿Y qué es lo que hace este espacio? Hace que yo me sienta relax, ¿cómo se dice? Relax. Relajado. Relajado, sí. Ahora pregunto, porque a veces me salen palabras curiosas, pero sí, te respondí. Sí, Sí, muchas ok. gracias. Nos has hablado de varias facetas, tu faceta de profesor, tu faceta de arquitecto. Hay una faceta interesantísima. Vos fuiste jurado del premio Pritzker, 11 años. Ah, sí. A ver si nos hablas un poco de esa experiencia. Sí, no, eso fue una gran educación realmente, porque fue una cosa muy curiosa, porque yo era finalista en un concurso en Kansas City, que es una ciudad en el medio del país, en Missouri, y éramos 6 oficinas que concursábamos en el concurso. Y, y yo hice mi presentación, y al final de mi presentación, el director del comité me dijo, no vas a recibir este proyecto, pero te voy a llamar para algo que te va a gustar, o algo así me dijo. Y qué curioso, como me ha dicho que no vamos a ganar el proyecto, y yo era el primero en presentar, digo, ahí fue como salir con una flecha, ¿no? Pero me dijo algo como un bálsamo, Bálsamo. me dice, pero te voy a llamar para otra cosa. Y lo que me llamó 6 meses después fue que me dijo que le gustaba mucho cómo había presentado y cómo hablaba de la arquitectura, y que quería invitarme a participar, porque él era el director del premio del Pritzker, era el chairman, ¿cómo se dice? Sí, Presidente del jurado. presidente del jurado. Entonces él me invitó y conocí a la familia, y fui a Jerusalén, que fue el primer Pritzker donde fui y fue en Jerusalén. Y
Y ahí empezó la aventura por 11 años. Y fuimos a todas partes del mundo a visitar muchos arquitectos. Y realmente fue una cosa también de cierta sorpresa para mí, pero de gran aprendizaje. Y aún sigo yendo, yo voy casi a todos, porque tengo una invitación para la vida, porque me convertí en un veterano del premio, porque pasé muchos años, que cada 3 años cambian el jurado, pero la familia me decía que me quedara 3 años más, y ya al final estaba un poco cansado también, porque hay que dar campo a otras personas también. Pero fue una gran educación. Y también aumenté mi librería, mi biblioteca, Me imagino. porque me llegaban muchos libros de arquitectos con sugerencias no muy, ¿cómo diría yo? No muy sutiles. Si puedo ser Sí, sí. diplomático en este sentido. Pero no, eso no podría decirte más que eso fue una gran... podría hablar de los 11 que yo participé en elegir, pero muchos me trajeron mucha felicidad, como Méndez de Rocha, Paolo Méndez de Rocha, Eduardo Soto de Mora, Glenn Murcutt. Todos nuestros héroes, dicho sí. sea de paso. Y mis héroes, sí. Y otros también eran como todo jurado, siempre hay un cierto compromiso también. Algunos venían a sugerencia era un proceso fascinante. No puedo divulgar mucho sobre él, pero era siempre fascinante. Y aprendí mucho. De que ustedes viajaban, veían las obras, Sí, entrevistaban a la gente. viajábamos y íbamos a verlas todas. A Japón, a Sudamérica, Rusia, donde fuera. Sí, fantástico. Qué envidia, Sí, bueno, una educación. totalmente. Quizá con base en esto, Sí. bueno, no sé si tengo chance de hacer una pregunta más. Creo que Sí. Sí, ok. No, es que yo a veces en responder me alargo y disculpen. No, tranquilo, todo bien. Sí, ok. Quizás con base en esto, al estar tan cerca se podría decir que proyectos tan recientes, digamos, de arquitectos, pues obviamente, ¿verdad? Bastante grandes y demás, y pues ajenos como a su trabajo, por decirlo de alguna forma. Quizás, ¿cómo se pinta, por decirlo así, el panorama para la arquitectura que tenemos hoy en día o la arquitectura que está evolucionando, por decirlo de alguna forma? Si nos puede Sí. comentar un poco sobre eso. Sí, yo creo que, bueno, yo veo, bueno, la situación, digamos, climática del mundo, la explotación de las ciudades, los problemas de escasez de materiales, tantas presiones que la arquitectura tiene que resolver, ¿no? Que yo veo hoy la arquitectura la veo muy saludable porque creo que los jóvenes están dándose cuenta que hay gran oportunidad de crear, digamos, aperturas para ellos, pero también de promover la calidad de la arquitectura. O sea, que la arquitectura no es un lujo, ni tampoco es algo que se debe descartar, ¿no? La arquitectura tiene significado en el mundo y sigue teniéndolo. Y yo creo más y más a través de su ofrenda al público, ¿no? Su ofrenda a la ciudad, ¿no? Yo no creo tanto en la obra singular como más en el efecto colectivo que tiene la arquitectura. O sea que si hay un edificio que marque las sensibilidades fantásticos, si hay un espacio público del que podemos aprender, fantástico. O sea que yo veo que la arquitectura hoy tiene
muchas oportunidades de seguir avanzando su especialidad, su singularidad. Pero también hay que tener mucho cuidado con cómo se está difundiendo, porque en esa velocidad de la que hablábamos antes también se cometen muchos errores. Muchas veces se construye demasiado rápido, demasiado veloz, y eso tiene consecuencias en el futuro que no las podemos todavía entender. O sea que yo espero que con más conocimiento sabemos más de la fragilidad de nuestro planeta, de nuestras ciudades, y que nos comprometamos a crear arquitectura que tenga buenos huesos, como me gusta decir, que tenga buenas intenciones hacia un tiempo que no es solo el futuro, sino es el tiempo del presente y del pasado. Por eso empezaba a hablar de lo que más me conmueve de la arquitectura que comentabas antes de Costa Rica o lo que sea. Son esos momentos donde ves la claridad de las personas como construían, o sea, que tenían un propósito de que esas casas iban a permanecer por varias generaciones. Tenían esa ilusión de invertir en el futuro. Entonces hoy tenemos que descartar esta idea de que la arquitectura simplemente ofrece agilidad al mercado o ejerce agilidad a otras dimensiones que realmente no le pertenecen. Entonces, yo siempre creo que entre más anónima sea la arquitectura, más saludable es. Y esas casas que he descrito, hoy tomé una foto de una preciosa y tenía un rótulo que decía, ¿dónde están las mujeres? Tenía un rótulo. Está ahí en Barrio Homónimo. Tenía un pequeño, precioso poema, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde se han ido? Excelente. No, nada más. Muchas gracias, No. Carlos. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de San Pedro por acompañarnos el día de hoy. Gracias a vos Sí, gracias. por estar aquí y a todo el equipo que nos está colaborando. Para nosotros en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Latina es un gusto, un gran placer tener a Carlos, que es un gran amigo y además es un extraordinario arquitecto y docente, que venga aquí, nos acompañe y nos ayude en este proyecto que estamos manejando. Y de mi parte, muchas gracias a los dos. Bueno, Si quieres decir algo para cerrar. Sí, bueno, de parte de la asociación, ahora, de verdad muy agradecido de que esté aquí, de que se haya tomado pues el tiempo de venir y demás. Bueno, yo la verdad es que ahorita quedé con demasiadas expectativas para la charla. Bueno, fue un conversatorio bastante interesante y personalmente creo que me llevo bastantes reflexiones en el corazón. Entonces, nada, muchísimas gracias de verdad de parte de la asociación por estar acá. No, muchas gracias a ambos y a la escuela por invitarme. Yo encantado y les agradezco que me hayan permitido perderme en mis reflexiones. Pero así es la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.